Testamento por el profeta Isaías, que el Cordero de Dios iba a ser inmolado en la cruz por nuestros pecados. Entonces Isaías lo presenta al Cordero de Dios, y el Cordero de Dios es Jesucristo, reconocido como un Cordero. Pero Juan el Bautista lo mira a Jesús que venía, dice, venía Juan el Bautista, venía Jesús a Juan el Bautista. Y entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces quiere decir, hermanos, que el Cordero que Isaías lo profetiza, lo habla en profecía, se vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Y donde se vino a cumplir esto fue ahora en la crucificación o en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se vino a cumplir esa profecía que Jesús no abrió su boca, no maldijo a nadie, no reprendió a nadie, absolutamente. ¿Cómo se hizo? Se enmudeció, no abrió su boca, no maldijo a nadie, no contratiró a nadie, no odió a nadie, se enmudeció como un cordero. ¿Y cuál es la historia de un cordero? ¿Quién sabe de cordero? Los que saben de cordero, de donde hay ovejas grandes o rebaños de ovejas. Que son obedientes, humildes, no son inmortales. Los que han quitado, los que estamos acá, pero que no han visto cómo le quitan el cabello, la lana, cómo le llaman eso. Y entonces mire, aquí Isaías dice, como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. Y sus trasquiladores lo vamos a conocer como aquí los que rapan cabello, trasquilados, cortando el cabello. Entonces dice, como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores, que ahí dice que no abrió su boca. Aunque no fue así, aunque es como cordero, pero ahí Jesús lo arrestan y lo llevan para ser crucificado. Entonces la profecía está presentando ahora al cordero, y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo, que se viene a cumplir la profecía en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese cordero sin pecado, ese cordero sin contaminación, o sea que es el Cordero de Dios. Y ahora que Juan lo presenta, dice, mira, aquí está el Cordero de Dios, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quién? Del mundo. Entonces cuando Cristo fue crucificado, derrama su sangre, ahora ahí es donde quita el pecado y limpia la vida de la persona que llegue a Jesús. Entonces ahí esa sangre que se vertió, esa sangre que se derramó, es el que quita el pecado de ese Cordero anunciado allá en Isaías. O sea, la profecía es Isaías que lo adelanta, lo anuncia, y se viene a cumplir ahora en el Nuevo Testamento, la muerte de nuestro Señor Jesús, a ese Cordero que fue inmolado. Y entonces aquí estamos viendo, hermanos, que ahora aquí el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, cuando estamos hablando que es el Hijo de Dios, es porque estamos mencionando que Jesucristo es el único Hijo de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nos vamos a adelantar otra vez. Vamos a leer el versículo 34. ¿Quién quiere leer el versículo 24? 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Exactamente. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y así lo debemos decir, hermanos. Hay que decirle así a la gente, mire, quiero hablarte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así está hecho aquí. Llegamos a este versículo del 34. Y yo le vi y he dado testimonio. O sea, en la predicación está deseando Juan que mire el Cordero de Dios. Yo lo estoy viendo, yo lo vi a Jesús. Estoy viendo a Jesús. Y doy testimonio y le he dado testimonio que ese es el Hijo de Dios. No creo que Juan hubiera estado mintiendo, y como dice la secta, es que solo Jesús y no hay Padre, no hay Hijo. Entonces, hermanos, mientras que nosotros pensamos en la palabra de Dios, dice que Juan el Bautista lo vio a Jesús y lo da a conocer, dice, este es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y luego otro versículo, ahora voy a pedir a alguien a ver, hermana Albina, lee usted el versículo 32, ¿qué dice?
todos con la vista ahí, en el 32. También dijo Juan, testimonio. ¿Ves, verdad? Sí, el 32. También dijo Juan, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora, ¿quién es ese personaje? ¿A quién? O sea, Juan está diciendo, está mencionando el otro personaje, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, ahí no estamos enfocados. Que el mismo Juan dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma. Y luego, y permaneció sobre él. Este es el Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, cuando lo habla en Mateo, cuando Jesús se bautizó, ahí es cuando ya Jesús se bautiza, sale del agua, y la paloma dice que desciende de arriba, viene y cae sobre el hombro de Jesús. Y Juan está ahí. Y Juan lo vio. Juan el Bautista lo vio con sus ojos. Y el mismo Juan el Bautista está predicando y lo está dando testimonio y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo. ¿Acaso es un error eso que estamos viviendo? Dice, he aquí el Cordero de Dios, y luego dice, vi al Espíritu de Dios descender sobre Jesús. Ahí está Dios, el Cordero de Dios. El Cordero es Jesús y Dios es el Padre, y la paloma está representando o representativo, un representante al Espíritu Santo. Entonces ya podemos tomar que Juan vio al Espíritu Santo, Juan vio al Cordero de Dios, y Dios es el Padre que aparece. Entonces, hermanos, ¿cuándo está viendo tu papá en persona? ¿Cuándo lo está viendo? No es visión, no es sueño, sino que cuando está mirando directamente al Cordero, al Espíritu Santo. Y luego cuando Jesús se bautiza, hermanos, dice que en el cielo se oyó una voz. ¿Qué dijo esa voz? A ver, hermanos. A ver, todos, ¿qué dice? Es la voz que se oyó arriba en el cielo. Una voz. Se oyó una voz. En el cielo se oyó esa voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo confianza. Se acababa de bautizar, Jesús salió de la. Y luego ahí también dice que el Espíritu Santo en forma de paloma vino y voló. Se oyó la voz, vino la paloma y Jesús estaba. Hay tres personajes que se presentan, y el Padre, la voz del Padre, Jesús se bautiza, y la representación que era la paloma. No era el Espíritu Santo. Tómenme en cuenta que no era el Espíritu Santo. Estaba presentando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino después que Jesús ascendió al cielo, y los discípulos y se reunieron en Jerusalén. Ahí es donde el Espíritu Santo ahora vino en lo personal con esos que estaban en Jerusalén. Pero ya la paloma lo estaba representando al Espíritu Santo. Pero hay tres: la voz arriba, la paloma de hasta abajo, y Jesús que sale del agua en lo que se está bautizando. Y entonces así podemos entender, hermanos, que tenemos que estar claro: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora ya no es solo Mateo 28, 19. Pero ya que habló en Mateo 28, 19, es nuestro Señor Jesucristo. Él obliga, vayan, hagan discípulos a esta gente, los que van a convertir, hagan los discípulos y enséñenlos bien, que tengan bien enseñado, que guardan bien la palabra que yo les he mandado. Y luego bautícenlos en el nombre del Padre, bautícenlos en el nombre de Jesús, y en el Espíritu Santo queden bautizados estos discípulos, y que guardan todas las cosas que os enseñan. Último versículo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, su capítulo 5.
5. Sí. A ver, segunda de Corintios 5:19. Ahí no. Sí, fíjense, hermanos, el versículo que estamos leyendo es el versículo 19, leemos una parte del 18. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, llevamos bien en cuenta eso cuando estamos leyendo otra vez. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora leemos el 19 entre todos. Dice así, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué más? No tomando en cuenta a los hombres. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El apóstol Pablo. Así escribe la revelación a la iglesia de Corinto. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios. El 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que hace Dios. Le hemos hablado muchas veces, le hemos enseñado y vamos a seguir enseñando que Dios envió a su Hijo al mundo. De hecho, el otro versículo que me llega en mi mente es que dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ese lo vamos a ver también porque se lo graban y lo aprenden. Es San Juan 3, 17, 18, por ahí enfócate ahí de todo. San Juan 3, 16, 17, 18, ¿qué dice? Para que tengan ustedes un concepto del conocimiento de la palabra de Dios. Aquí estamos viendo que Dios en Cristo, o por Cristo, o en Cristo Jesús, nos reconcilió. La palabra reconciliación es estar haciendo que los que se están convirtiendo a Cristo Jesús se están reconciliando con Dios. A ver, hermana Lina. 17 o 16 o 18 dice, porque no envió Dios al mundo. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, muy bien. Ya encontraron todos para que aprendan este versículo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios ahí? Envió a su Hijo al mundo. Bueno, grabemos este versículo, hermano, porque usted tiene que enseñar este versículo, porque no envió Dios a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y todos tomamos en cuenta que Dios envió a su Hijo, y nosotros sabemos que su Hijo se llama Jesucristo, hermano, Jesucristo. Entonces, ¿dónde está nuestro texto bíblico? Bueno, aquí se dígale, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero para que no condenar al mundo, primero la gente se tiene que convertir, se tiene que reconciliar con Dios, tiene que estar entregado a Dios para que no sea condenado. Porque ahí dice que los que no han creído, los que no están reconciliados con Dios, ya han sido condenados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es de que, hermanos, Dios es un soberano Rey de Reyes y envió a su Hijo al mundo para perdonar los pecados de la humanidad.
Y es importante que nosotros hablemos a la gente que el que está dispuesto a perdonar los pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que miró Juan, que quitó el pecado del mundo en esa ocasión y el día de hoy también está quitando el pecado del mundo. Así que ánimo, hermanos, a leer la Biblia, y cuando nosotros nos centramos en la Biblia se entiende bien la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios al mundo. Y en otras palabras que vimos que Jesús dijo: Padre, voy a ti para que esté en aquella gloria que tuve contigo antes que este mundo. Pónganse de pie, vamos a orar. Que Dios nos bendiga. Pónganse de pie, cerramos nuestros ojos. Hermano Abraham, háganos la oración, hermano Abraham. Bueno, Padre, te damos gracias por la explicación de tu palabra. Podemos saber que la palabra expuesta pueda detener a cada uno de los requisitos, que podamos aprender y poner en práctica cada cosa de la palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de la persona que expuso, palabra también, y que se encuentran en esta noche. Gracias te damos, Señor.